empezar. Buenos días, Jacqueline. Muy bien, entonces vamos a... Ya, ok, de acuerdo, Miguel Ángel, se me escucha un poco bajo. He cogido un resfriado y me ha afectado un poco la garganta. Ya, voy a intentar hablar un poco más alto. Bien, entonces, esta vez estamos hablando de Mesopotamia y vamos entonces a ver la actividad 31. A ver, esas les pregunto se responde con el video. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el video. Sobre Mesopotamia. Luego vamos a explicar estos esquemas. Listo. Este es el video entonces. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. ¿Qué? Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse, estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes, y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos, atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron.
Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, entonces el video nos muestra las cosas esenciales de Mesopotamia. Acá podemos ver el video en este gráfico, el mapa que también nos ha mostrado, ¿no? Primero con el reino de Sumeria, donde están las ciudades mencionadas, ¿no? Uruk, Lagash, Ur. Luego fueron surgiendo Babilonia, Akkad, el imperio babilónico y luego el imperio asirio, que fue un pueblo conquistador, invadió en todo esto de acá, Fenicia, Israel, ¿no? El pueblo del Antiguo Testamento habló de los asirios, también conquistó Egipto, y posteriormente los asirios a su vez fueron derrotados por el segundo imperio babilónico, se rebelaron contra los asirios y lograron derrotarlos. Mucho después surgió aquí de Persia un nuevo imperio que conquistó todo. Fue un periodo de entonces siglos de conflictos y conquistas. Bien, entonces este gráfico nos muestra algo de lo que hemos visto en el video, ¿no? Tierra entre ríos, ahí está el nombre de lo que significa Mesopotamia, con una economía agrícola y ganadera, pero también había comercio. Dice acá que importaban, o sea, compraban piedra, madera y metales y vendían lana y cereales. Y también había artesanos, como vimos en el video. En la sociedad con el tiempo van a haber reyes, el grupo dirigente, donde están los sacerdotes, personas libres y los esclavos. Recuerda que en Egipto también había esclavos. Y en la historia hubo, como vimos, periodos, ¿no? Primero sumerios y acadios, luego babilonios y asirios, finalmente persas, y luego Alejandro Magno, el rey de Macedonia, logró invadir y conquistar todo esto mucho después. En el arte y la cultura, los mesopotámicos o estas diferentes civilizaciones destacaron en la matemática, la astronomía y la medicina. También en el arte crearon estatuas, relieves, como propaganda para dar a conocer su religión y sus logros. También en la arquitectura, como vimos en el video, ¿no? El arco medio punto, la bóveda, usaban el adobe para construir, creaban templos, palacios, y los zigurats, que eran esas torres religiosas,
mitad templos y también en parte lugares astronómicos para predecir las estaciones. Que se puede ver, por ejemplo, un templo, ¿no? Pero un palacio, ¿no? Y también tuvieron una literatura en la medida en que, como vimos ahí, había gente que también sabía leer y escribir con la escritura cuneiforme y tuvieron bibliotecas, ¿no? Donde había muchas de esas tablillas, a diferencia de Egipto, que tenía tres tipos de escritura y usaban sobre todo papiros, un tipo de papel para escribir. Aquí en Mesopotamia no conocían el papel ni el papiro, sino que usaban tablillas de arcilla, como vimos en el video, y en esas tablillas escribían y luego lo calentaban un poco y quedaba ya escrito todo lo que se había hecho, ¿no? Y eso lo guardaban en bibliotecas, ¿no? De hecho, acá ya podemos hablar de las primeras bibliotecas donde había leyes, relatos, mitos, de datos de la historia, impuestos, en fin, toda una serie de datos como la que tiene todo gobierno y que en este caso estaban en tablillas. Tenía entonces su hábitat era vivir en las ciudades, que era donde había viviendas, palacios, templos, talleres, y en los templos estaban los sacerdotes, una religión que tenía muchos elementos de la magia y también los dioses, ¿no? Que ellos adoraban. Este otro esquema nos muestra diferentes logros. Aquí se puede ver un sigurat, ¿no? Como ellos lo que construían en las ciudades. Ellos inventaron el ladrillo de adobe, la bóveda, que es un elemento para la construcción, y el código de Hammurabi, que ahorita vamos a comentar. Tuvieron un calendario. Los meses fueron divididos en 4 semanas de 7 días de acuerdo con las fases de la luna, quedando fuera de cuenta los últimos 2 días de cada mes. Un calendario que en parte se parece al nuestro, ¿no? Creían en el sistema sexagesimal, primeros indicios de la contabilidad gracias a los sumerios. Idearon el sistema postal, la entrega de cartas o documentos. Tuvieron un desarrollo de la agricultura, cuando cultivaban cebada, trigo, las legumbres. También tuvieron sistemas de riego, como vimos ahí, para aprovechar el agua de los ríos Tigris y Éufrates. Y por supuesto la escritura cuneiforme en tablillas y cuñas, ¿no? Como se ve acá. Luego también, acá en Mesopotamia se creó la rueda, elemento que ayudó también a la creación luego del carro de combate, que eran carros jalados por caballos. Muy bien, entonces tenemos esta información, vamos a la actividad. Nuevamente. Bien, entonces en el video ya sabemos qué significa la palabra Mesopotamia, también los nombres de los dos ríos, y por qué ha sido tan importante esa civilización. El video ya nos dice todas las razones, acá hay varias razones, coloquen todas, por favor. Y el video está ahí, así que lo pueden volver a ver cuando lo necesiten. Y aquí se nos vuelve a hablar de la anatomía, acá inclusive están los ríos también. Y por acá también está el nombre, o sea, la respuesta está tanto acá como en el video. Aquí se nos habla de la arquitectura, la matemática, la astronomía, también todo esto sirve para completar esto, ¿no? Porque ha sido tan importante esta civilización para la humanidad. Y esto me sirve para comentar algo. Yo he estado viendo algunas respuestas, tanto de ustedes como de la otra sección, y yo no sé por qué. Por ejemplo, eso tiene que ver con la tarea anterior, ¿no? Como ustedes recordarán, la tarea anterior trata de Egipto. Y alguien, un poco despistado o despistada, ha ido colocando respuestas que no tienen pero nada que ver. Colocándome Fenicia, colocándome la cultura inca, comentando cosas que no tienen nada que ver. Y es evidente que la tarea anterior trata de Egipto, solo de Egipto. ¿Y qué hay que cuestión acá de meter a otras culturas? La India, porque también tiene hay una puesto ahí algo de la India, las castas, no sé, algo que no tiene absolutamente nada de nada que ver.
Entonces yo les pido por favor que lean bien la pregunta. Y en el caso de Egipto, bueno, yo he pedido a esa persona que vuelva a hacerlo porque está mal, ¿no? Y les pido por favor que ustedes lean bien la pregunta. Acá no tiene nada que ver con otra civilización. Acá no tiene nada que ver con Egipto ni nada, ni ninguna otra civilización. Esta actividad es solo sobre Mesopotamia y solamente deben incluir respuestas de Mesopotamia. De la misma manera que en la actividad anterior, solo deben incluir la palabra exacta sobre Egipto, no frases, sino la palabra nada más. Y por cierto, en la tarea anterior, algunos han respondido, como dije, mal, y no han hecho nada en la sopa de letras. Se supone que en la sopa de letras está la respuesta. Y como dijimos la vez pasada, tienen que colorear la respuesta, ¿no? Indicar la respuesta primero y luego colorear o las letras o el fondo para que yo pueda identificar que he encontrado la respuesta correcta. Y algunos han respondido, como dije, cualquier cosa y no han hecho nada en la sopa de letras. Obviamente lo que han escrito no está en la sopa de letras porque son respuestas equivocadas. Todas las respuestas están en la sopa de letras. Así uno se da cuenta si lo que uno ha escrito está bien o no está bien. Así que aprovecho también para indicar eso, ¿ya? Y a los que no lo han hecho, por favor, aprueben, háganlo de una vez, está muy sencillo. Muy bien, entonces acá nos hablan nuevamente de las culturas, ¿no? Las civilizaciones, primero los sumerios, luego los acadios, los babilonios, los asirios, y finalmente los babilonios que también volvieron a conquistar a los asirios, ¿no? Después de haber sido ellos conquistados. En cuanto a la religión, como en Egipto, tuvieron diversidad de dioses, y estos dioses tenían forma humana, ¿no? No tenían nada de forma de animal, como en Egipto. Aquí se menciona a Enlil, el dios del agua, Anu, el dios del cielo, y Enki, el dios de la tierra. Y acá viene lo interesante, ¿no? Hammurabi fue un rey babilonio, famoso por haber sabido engrandecer la capital de su pueblo y también lograr la seguridad en las relaciones con otros pueblos. Pero también, a ver, dice aquí que fue el primer rey de Babilonia que separó la política de la religión. Y Hammurabi, acá hay una imagen de cómo pudo haber sido él, pero elaboró un código de leyes, que se supone es el primer código de leyes de toda la historia. Como ustedes saben, en nuestro país, como en todos los países, hay leyes. Leyes que se supone nos indican lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, si alguien no cumple la ley, entonces te da la justicia, ¿no? Y te puede castigar dependiendo lo que uno haga, ¿no? A una cosa negativa más grave, obviamente más años de cárcel o más años de castigo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, un país civilizado tiene leyes. No es que el gobernante hace lo que da la gana, sino que hay un conjunto de leyes y se juzga en base a las leyes. En otros pueblos no había esto, ¿no? Sino que cada rey, como el faraón en Egipto, tomaba decisión según lo que él quería. En cambio aquí, Hammurabi propuso un código de leyes que era muy, pero muy duro, ¿no? Era muy, muy complicado, en el sentido de que esas leyes van a ser conocidas como las leyes del talión, que establecían que el criminal debía ser castigado proporcionalmente al crimen cometido. Entonces, esas leyes eran bastante durísimas. Por tanto, si alguien asesinaba, debía morir de la misma manera, ¿no? También se le conoce a esto como ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Entonces, es un tipo de leyes que obviamente ahora ya no se podrían aplicar porque las leyes no tienen que ver con la venganza, pero hay que reconocer que es un primer conjunto de leyes. Por tanto, por ejemplo, si no me equivoco, en una ley que él propone, indica, ¿no? Un ladrón se le cortaba la mano para que no volviera a robar. Eran leyes muy drásticas y lo que intentaba era impedir que cada uno tomara la justicia por su mano, pero sus leyes eran muy drásticas, muy fuertes, muy duras. Y obviamente, ese sabes el elemento interesante de este código de leyes. Bueno, en base a lo que acabo de leer y a lo que está aquí, ustedes van a escribir
la importancia de este código de leyes. Bien, pregunto si hay algún tipo de duda sobre lo que tienen que hacer. ¿Algún tipo de duda? Como ven, todo está en el texto. Gracias, Miguel Ángel. Nico, por mi parte todo claro. Gracias, Jacqueline. Como ven, todo está en el video y en el texto mismo. Así que también pueden leer su libro, por supuesto, que también tiene esto más desarrollado. ¿No hay dudas por ahí? Profesor, Sí, las tres primeras preguntas de la actividad se responden según el video y el texto que aparece allí. sí. Tanto en el video como en el texto vas a encontrar las respuestas. Muy bien, ¿no hay ninguna duda por ahí? Muy bien, si no hay mayores dudas, reitero nuevamente a todos aquellos que me están debiendo tareas del primer, segundo o tercer trimestre, que aprovechen esta actividad bastante cercana, rápida para elaborar, sencilla, para ir completando lo que está pendiente, ir completando lo que falta de otros trimestres y de esa manera acabar bien en diciembre con todo. Cada vez el tiempo se va cortando, así que aprovechen estas oportunidades para completar lo que está faltante de sus tareas. Ya saben que en el primer y segundo trimestre he pedido lo mínimo necesario y en el tercer trimestre, eso sí, tienen que hacer todas, porque todavía estamos en evaluación y estamos prácticamente acabando lo de historia, ya tenemos ya prácticamente las notas de geografía y economía, y si no tiene usted, no han hecho lo anterior, pues no tienen esas notas, van a quedar en blanco, así que complétenlas para que tengan todas sus notas listas. Igualmente, reiterar nuevamente a quienes por ahí escribí que se han equivocado en lo de Egipto, que lo vuelvan a hacer, que lean bien la actividad, que vean bien el video, que vean bien la información que he dado y vuelvan a mejorar lo que han respondido de manera incorrecta, ¿ya? Porque definitivamente no tiene nada que ver lo que se pidió, lo que han hecho con lo que se ha pedido. Entonces, aprovechen la oportunidad y vuelvan a hacerlo. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a ir acabando la grabación.